Hola, ¿qué tal, señores? Me gustaría acercarles este libraco de Arquímedes, ahí se alcanza a ver el método. Es un pequeño libro pues, que me encontré hace algunos años acá en Ixtapaluca, eh, en la editorial universitaria de Buenos Aires y eh, está, digamos, introducido por José Babini y bueno, ahorita les leo una parte de lo que fundamenta este texto, pero en realidad no son ni 100 páginas, es muy breve, aunque contiene en realidad pues esta obra de el gran matemático griego de la antigüedad. Les leo la parte de la contraportada, dice: en 1906, al examinar en Constantinopla un palimpsesto proveniente del monasterio del Santo Sepulcro de Jerusalén, el historiador de la ciencia J. L. Heiberg descubrió debajo de un eucologio de los siglos XII al XIII o XIII al XIV un manuscrito con caracteres del siglo X que contenía escritos de Arquímedes, entre ellos uno, hoy llamado Método, del que se tenían escasas noticias y que constituye uno de los trabajos más notables de este sabio. Cabe recordar que en gran medida la contribución geométrica de Arquímedes comprende la determinación de áreas, volúmenes y centros de gravedad, resultados que hoy se logran mediante los recursos del cálculo infinitesimal y más precisamente del cálculo integral, pero que, de acuerdo con la técnica geométrica de los griegos, exigía el conocimiento previo de los resultados a determinar para su demostración rigurosa. Sin embargo, en ninguno de los escritos conocidos hasta 1906, Arquímedes señala cómo había llegado a esos resultados que luego demostraba rigurosamente. Cuando los matemáticos del Renacimiento conocieron las obras de Arquímedes, quedaron maravillados e intrigados, y no faltó quien afirmara que sin duda poseía un método para llegar a esos resultados, el cual mantenía en secreto por razones personales. Esta afirmación resultó una verdad a medias, pues si bien es cierto que Arquímedes tenía un método propio, no lo mantuvo en secreto. Fue expuesto en una extensa carta a Eratóstenes. Dicha carta, legible en su mayor parte en la copia hallada en Constantinopla, es la que se ofrece aquí por primera vez al español. A 3 siglos del advenimiento de los métodos infinitesimales, no cabe duda de que el método solo tiene un valor histórico, dice este libro de Arquímedes. No obstante, debe señalarse que entre todos sus escritos es este el que demuestra más claramente lo que podría llamarse la modernidad del siracusano, no solo porque justifica plenamente su calificativo de precursor del cálculo integral, sino también porque es en él donde su intuición e imaginación matemáticas alcanzan un nivel más alto. La introducción y las notas que acompañan a esta edición han sido realizadas por el ingeniero José Babini, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vamos a la introducción, vean cómo abre el texto. Dice: aunque la figura de Arquímedes, su vida, aunque la figura de Arquímedes de Siracusa fue embellecida o deformada por anécdotas y leyendas de toda índole, no es mucho lo que se sabe con certeza de su vida. El hecho indudable de haber muerto Arquímedes en el saqueo que siguió a la caída de Siracusa a manos de Marcelo en el año 212 a.C., y el testimonio del gramático bizantino Tzetzes del siglo XII, según el cual Arquímedes habría vivido 75 años, fijan la fecha de su nacimiento en el año 237 antes de Jesucristo. Bueno, luego nos saltamos a la obra, dice un apunte sobre la obra. Dice: la obra de Arquímedes se perfila con caracteres propios frente a la de los otros dos grandes matemáticos alejandrinos, Euclides y Apolonio. Maestro por excelencia el primero, en cuya producción sobresale por su importancia y trascendencia una obra, Los Elementos, sistema de conocimientos en gran parte originales, ordenados y compilados científicamente.
El segundo, por su parte, sobresale también con su producción, que es posterior a la de Arquímedes, y en ella con una obra especial, Las Cónicas, extensa monografía que trata de agotar un tema, agregando a lo conocido muchísimos aportes propios. Y vamos a la carta, propiamente la que anuncia allí en la contraportada. Dice: de Arquímedes a Eratóstenes, método acerca de los teoremas mecánicos. Leamos 2 o 3 parrafitos. Dice: Arquímedes a Eratóstenes, salud. Te escribí precedentemente acerca de algunos teoremas que encontré y te envié sus enunciados invitándote a encontrar las demostraciones que yo, entonces, no te indicaba. Los enunciados de esos teoremas eran los siguientes. Del primero: si en un prisma recto que tiene por base un paralelogramo se inscribe un cilindro que tiene sus bases sobre 2 paralelogramos opuestos y los lados sobre los otros planos del prisma, y si por el centro del círculo base del cilindro y por un lado del cuadrado de la cara opuesta se traza un plano, este plano cortará un segmento del cilindro limitado por 2 planos y la superficie del cilindro, esto es, por el plano secante, el plano en que está situada la base del cilindro y la superficie cilíndrica comprendida entre esos 2 planos. El segmento así determinado del cilindro es la sexta parte de todo el prisma. Y así se sigue Arquímedes. Veamos uno de los lemas, el primero de los lemas que aparece ahí enseguida. Lema 1. Si de una magnitud se quita otra magnitud y un mismo punto es el centro de gravedad de la magnitud entera y de la que se ha quitado, el mismo punto es centro de gravedad también de la magnitud restante. Bueno, obviamente como es un tratado matemático, pues trae proposiciones, trae demostraciones, trae ejemplos, trae teoremas, etcétera, que le dan la solidez al escrito, ¿no? Y aunque es breve el texto, trae algunas imágenes, déjenme se las enseño. Ahí se ve un poco Arquímedes, la imagen de Arquímedes, nuestro matemático sabio, filósofo en alguna medida también. Aquí vemos otras imágenes al centro del libro. En la parte izquierda se ve, no se alcanza a notar, pero es el soldado cuando está atacando a Arquímedes y le da muerte. Y en la contraparte dice: este fue el primer texto arquimidiano que apareció impreciso. Se refiere a la cuadratura de la parábola y del círculo. Acá vemos otras imágenes donde se representan unas monedas. No se alcanza a ver allí. No se ve muy brilloso. No se ve. Pero bueno, son 2 círculos, uno con la cara de Arquímedes. Dice: reproducción del anverso y reverso de una moneda siciliana en honor de Arquímedes. El reverso representa una esfera sobre un soporte y las letras una inscripción abreviada del nombre de Arquímedes. Y cerremos con un parrafito. Dice: como advertían los lectores, el método de Arquímedes, además de llegar hasta nosotros mutilado, trae pocas proposiciones, las suficientes para dar cuenta de su índole y permitir su aplicación a otros casos por los contemporáneos y sucesores, como lo expresa Arquímedes en una frase de su carta que recuerda las palabras con que Descartes, el filósofo francés, da fin al ensayo geométrico que acompaña a su discurso del método. Y con este nuevo rasgo de modernidad de Arquímedes, invitamos a la lectura de su exhumado, aunque no muerto, método. Lean al gran matemático griego. Saludos.